Normal que no se grabó. Esperemos hasta que se conecten sus compañeros. Hasta eso. Hasta eso, déjenme organizarme un poquito porque no terminé desorganizado con tanta cosa aquí. Ahí estamos 15. Vayan, mientras van ingresando, vayan dejándome los dos apellidos, los dos nombres en el chat para tener registro de su asistencia. A ver si tengo toda su asistencia aquí. A ver, aquí está del primero y del 6. Del primero y del 6. Está del primero y del 6 y también del 7. Déjenme ver si tengo alguna pendiente. Según esto no tengo asistencia faltante. A todos les he puesto asistencia. A ver, está Salazar Ruiz Reyes. Salazar Ruiz. Pero ¿qué Reyes sería? Reyes Dual. Ruiz Tola. Ruiz Tola. Reyes Rojas. Vale, Antonio. Menefir Plus Keiner Plus. Menefir. Romero y Zambrano. Romero y Zambrano. Jóvenes, ahí ustedes están viendo la asistencia del día de hoy, aparte de la que pusieron en el chat para mi respaldo. Está Taipei Kevin. Taipei. Si alguien falta, me lo indican para ponerlo. La niña. Licenciado. Dígame. Buenos días, disculpe, Jordi Salazar está aquí conmigo, por si acaso, solo que todavía no puede conectar su celular porque está apagado, pero él está aquí conmigo. ¿Está ahí presente, Jordi?
Presente. Hola. Por si acaso. Un segundito. Ya, ¿alguien más tiene novedades con respecto a la asistencia? Ya, entonces, ahí estamos más o menos bien con el tema de la asistencia. Ya, tenemos esta, creo que sería nuestra última clase de este año. Déjenme ver qué dice el horario. Ayer teníamos clase, pero ayer estuvimos en el Congreso, entonces, y el martes también fue el Congreso, por eso no tuvimos clase. Entonces, esta sería nuestra última clase del 2022 y nos veríamos el próximo año. Ya me imagino que con menos novedades que este año. Y supuestamente van a haber cambios, ¿verdad? En cuanto a horarios y en cuanto a las materias, pero en este caso creo que no tendremos cambios nosotros, así que nos quedaríamos probablemente en el mismo horario, ¿verdad? Y con el mismo docente, o sea, en este caso yo. Entonces, creo que con ustedes no habría ningún cambio, así que el año que viene, en el 2023, estaríamos iguales. Entonces, ya verificando eso, déjenme ver a dónde nos quedamos. Nos quedamos en la página 38. Déjenme ir a buscar. Y luego Andrea Salvatierra. Déjenme ponerle la asistencia a Andrea Salvatierra. Salvatierra, Andrea. Ya. Jóvenes, entonces nosotros estamos viendo lo que era un algoritmo. En este caso vimos el algoritmo en la figura del pseudocódigo. Recuerden ustedes que un algoritmo no era más que una serie de instrucciones para encontrar una solución a algo. Y el pseudocódigo era un método, mecanismo, herramienta para aplicar el algoritmo. No es el único método que hay. Habían los diagramas de flujo, ¿verdad? Y también hay, por ejemplo, ecuaciones matemáticas también se pueden utilizar para representar algoritmos. En este caso, este algoritmo en pseudocódigo nos interesa porque es una manera rápida de pasar del pseudocódigo a la programación. Y aquí nosotros habíamos visto el algoritmo de repetir algo. Entonces utilizábamos las palabras reservadas repetir para repetir algo, utilizábamos la indentación para ver lo que teníamos que repetir, utilizábamos la palabra sí para indicar una condición que se debía de cumplir, y utilizábamos, por ejemplo, los finales de las instrucciones para saber hasta cuándo termina una instrucción, ¿no? Entonces, ahí vimos esto, habíamos visto el concepto de cómo implementar un calefactor de temperatura de manera sencilla, y dentro del ejemplo de esquematizar el regulador de temperatura, lo habíamos hecho con pseudocódigo y luego habíamos visto eso aquí, ¿no? Luego de haber visto el pseudocódigo, donde vimos instrucciones como... Se me está pasando muy rápido esto.
Ya, vimos instrucciones como repetir, vimos instrucciones como decir, entonces, ¿verdad? Para poner condiciones, vimos la instrucción de fin sí, y de fin repetir, para de alguna manera representar estructuras de control. En este caso, el repetir es una estructura de control repetitiva, el sí es una estructura de control condicional, ¿verdad? Entonces, después de eso de allí, pasamos a lo que eran los conceptos de clase y objeto. Vimos que una clase es una definición de algo, en este caso enfocado al programa, es una definición de un módulo de programa, y una clase tiene atributos, o sea, los datos que va a manejar, y algoritmos, o sea, los métodos que va a aplicar dicha clase. Todo esto en concepto. Y también vimos el concepto de objeto, que el objeto era una instancia de la clase, es decir, a partir del concepto de la clase yo creo el objeto. Y ese objeto obviamente va a tener los atributos y los métodos que fueron definidos en la clase. Entonces, pasar de una clase a un objeto se conoce como instanciar. Ya, la clase a su vez tiene los atributos y los métodos que, perdón, el objeto tiene los atributos y los métodos que se definieron en la clase. Entonces, ahorita estamos recordando porque esto de aquí ya lo vimos. Bien, para tener claro el ejemplo, entonces aquí habíamos visto una clase elefante. La clase elefante obviamente tiene su nombre de clase, que es elefante. Generalmente se comienza con mayúsculas los nombres de la clase. Y luego definimos qué es lo que caracteriza a un elefante. En este caso, el tamaño, la trompa, los colmillos, el peso, el color, la fecha de nacimiento. Todos estos son características del elefante. Sin embargo, aquí no hay ningún elefante. Solamente definimos cómo debería y o qué información debería manejar un elefante. Por lo tanto, este es el concepto de clase, donde estamos hablando en la definición. Luego, ¿verdad? Vimos elefantes reales, es decir, objetos elefantes que sí existen en la vida real. Esos objetos elefantes que sí existen en la vida real se conocen como objetos. Los objetos se crean a partir de la clase, lo que se conoce como la acción de instanciar. Entonces, a partir de la clase elefante, yo instancio mi objeto elefante y este objeto elefante sí existe en la vida real. Tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, un lugar de ubicación, un peso, un color, etcétera, etcétera. Entonces, estos son objetos. El objeto Rose 2 no tiene nada que ver con el objeto Cristina, es decir, ambos son elefantes, ambos tienen atributos y métodos propios de los elefantes, pero no se trata del mismo elefante. Se trata de un elefante particular de Rose 2 y otro elefante particular de Cristina. ¿Sí? Entonces, aunque comparten los atributos y los métodos, no son los mismos. Cada cual es independiente. Cada cual tiene su propio peso, su propia fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero fueron instanciados a partir de la clase elefante. Ya, ahí nos habíamos quedado. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud o duda al respecto. Bueno, como no hay preguntas, lo que es el concepto de clase y el concepto de objeto, entonces sigamos avanzando. Aquí este autor está enfocándose un poco a las clases y objetos ya directamente orientado a la programación, ¿no? A mí me gusta llevar el concepto un poco más amplio porque realmente es que lo real se esquematiza como objeto y se lo lleva a la programación. Él acá está enfocándose en los conceptos de clase y objetos directamente a la programación. Y él dice que un objeto es un elemento de programa que se caracteriza por tener atributos, que los puede tener cualquier otro objeto, y que esos atributos están contenidos en el objeto y que determinan un estado, ¿no? Por ejemplo, ustedes son un objeto persona y algunos de ustedes pues están solteros. Entonces, esa información representa un estado de ustedes de que ustedes están solteros y otros de repente están en una relación. Entonces, ese estado determina que ustedes están en una relación. ¿Para qué sirven los estados? Pues los que están en estado soltero sirven para saber que están disponibles y los que están en una relación sirven para saber que ya están ocupados. Por lo tanto, dependiendo de su estado, sabemos que el objeto puede hacer o no hacer determinadas operaciones, ¿no? Por ejemplo, si el objeto alumno está soltero, obviamente puede salir a reuniones, a fiestas, a conocer personas. Y si el objeto alumno está en una relación, obviamente pues ya no estará disponible para una nueva relación. Entonces, de esa manera, nosotros utilizando los atributos
que contienen información, nosotros podemos conocer el estado de un objeto. Por ejemplo, yo a ustedes les hablé del objeto silla. Si el objeto silla se encuentra con el estado ocupado, no sería correcto que el objeto silla se utilice para sentarse, porque ya está con un estado ocupado. Si el objeto silla se encuentra en un estado desocupado, entonces el objeto silla sí podrá ser posible que permita que alguien se siente, ¿no? Entonces, los estados, ¿verdad? No son otra cosa más que los atributos que tiene un objeto, y a través de esta información nosotros podemos saber si el objeto está disponible para hacer ciertas operaciones o no. Bueno, y ya que hablamos de las operaciones, pues un objeto tiene operaciones o métodos, que son las acciones que pueden realizarse con determinado objeto. Por ejemplo, si ustedes son el objeto alumno y ustedes están con el estado de disponibles y viene otro objeto alumno que también está disponible y les dice, vamos saliendo a una reunión o vamos teniendo una relación, entonces ustedes cambian su estado, ¿verdad? De disponible a ocupado o en relación. ¿Sí? Esto quiere decir que una vez que ustedes salen ya no están disponibles porque acaban de aplicar la operación de ya salir con alguien. ¿No? Entonces, las operaciones o los métodos pueden cambiar los estados de los objetos. En este caso, si un objeto silla está desocupado y el objeto silla hace la operación de permitir que alguien se siente, entonces el objeto silla cambiaría su estado de desocupado a ocupado. Y de esa manera, pues si otro objeto quiere sentarse, ya sabe que el objeto está ocupado y que por lo tanto ya no está disponible. Lo mismo que en la operación. Entonces las operaciones pueden, ¿verdad?, modificar las informaciones de los objetos. Ya, los atributos y los métodos se llaman miembros, en este caso, de la clase, porque le pertenecen a la clase en particular donde fueron definidos. ¿Sí? Entonces son miembros de las clases. Aquí dice que se intenta siempre corresponder los objetos de un programa con los objetos del problema que éste resuelve. Entonces ahí es donde entramos a la analogía de que tenemos un mundo real. En el mundo real tenemos objetos, estos objetos interactúan entre sí, y nosotros cuando desarrollamos programación orientada a objetos, tratamos de que sí estamos, y creo que en algún momento hablamos de un sistema de notas, tratamos de que lo que estamos esquematizando en programación represente ese mundo real. Entonces, si estamos hablando de notas, estamos hablando que existen alumnos, entonces tenemos la clase alumno. Estamos hablando que existen docentes, entonces tenemos la clase docente. Estamos hablando que existen materias, tenemos la clase materia. Estamos hablando que existen cursos, creamos la clase cursos. Estamos hablando que existen alumnos, creamos la clase alumnos. Estamos hablando que existen notas, creamos la clase notas, y así sucesivamente. Tratamos de representar el mundo que está lleno de objetos en la programación orientada a objetos. Por las ventajas que ya anteriormente hemos visto, ¿verdad? Fácil modificación, fácil desarrollo, sistemas complejos, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta allí? No question. Ya, sigamos avanzando. Ejemplo del círculo que pintamos en una pantalla. Me suena como que ya vimos esto, pero bueno, vamos allí. Dice, los círculos representan una clase, un objeto, y cada objeto es un círculo en completo. Entonces estamos hablando aquí de una clase, ¿verdad?, que representa un objeto. Y el objeto en este caso va a ser un círculo. Entonces, ¿cuáles son los atributos del objeto círculo? Los atributos del objeto círculo es que tiene que tener un radio, es decir, para poder definir el tamaño del círculo, unas coordenadas X y Y, es decir, que lo vamos a representar en un plano, y un color. Así de sencillo. Y las operaciones que podemos realizar con este objeto círculo es crear un nuevo círculo, pintar el círculo, cambiar de color el círculo, cambiar el radio, cambiar las coordenadas del centro, obtener el radio del área. Nos permite calcular el área del círculo. Todas estas operaciones aquí tienen que ver con los círculos y cómo algunas de estas operaciones cambian las particularidades del objeto círculo. Entonces son operaciones que podemos hacer. En este caso, esto es un objeto que puede cambiarse según se cambian los atributos. Bien, ¿cuál sería el diagrama de clases? El diagrama de clases, y esto creo que lo vimos en clase, me parece que vimos esto de aquí. Me parece que esta clase ya la vi.
La voy a repasar rápidamente porque siento que no nos hemos visto en algún tiempo. Entonces, veamos rápidamente el diagrama de clase. En el diagrama de clases, las clases tienen tres partes. Tienen el nombre de la clase, que normalmente se escribe en mayúscula. Los atributos, ¿verdad? Que es donde vamos a guardar los valores o los estados, en este caso de la clase. Los métodos, que son van a estar los atributos van a tener nombre y van a tener tipo de datos. Recuerden ustedes que en programación siempre es importante el tipo de datos. Los métodos van a tener un nombre, van a tener parámetros, van a tener el nombre y el tipo de cada uno de los parámetros y van a tener un valor de retorno. Para la programación es importante los valores de retorno. En su momento creo que les mencioné que las clases tienen un constructor. El constructor es un método que se dispara o se ejecuta la primera vez que la clase es instanciada y se convierte en objeto. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Aquí tenemos un ejemplo típico de una clase. Tenemos una clase de un círculo. Los datos que va a manejar es X y Y, que van a servir para el centro del círculo y que van a ser un tipo de dato real. Tenemos el radio, que va a ser un tipo de dato real. Tenemos el col, que es un dato que va a representar el color del objeto. Vemos que tienen un simbolito menos. ¿Qué representa el simbolito menos? ¿Qué representaba ese simbolito menos, jóvenes? ¿No se acuerdan ya? Creo que lo vimos en la última clase, porque estoy casi seguro que esto sí lo revisamos. O sea, yo tengo mal anotado en la agenda que no habíamos avanzado hasta aquí, pero sí habíamos avanzado. ¿Qué era ese menos? Ese menos representa que este atributo le pertenece solo a la clase y no está disponible para otras clases. Es decir, es un atributo privado. ¿Sí? Y esto ustedes lo tuvieron que ver en... Si no lo vieron en análisis y diseño de sistemas, lo tienen que haber visto en alguna materia similar. Ya, entonces esto es un atributo privado, es decir, que no está disponible para otras clases. Y por acá tenemos los métodos, tenemos el método del círculo, que cuando el nombre del método tiene el mismo nombre de la clase, generalmente se trata de un constructor. ¿Sí? Es el método que se ejecuta cuando se instancia la clase por primera vez. Y los métodos, entre paréntesis, suelen tener argumentos o parámetros. En este caso, los argumentos son X y Y. Y cuando nosotros manejamos argumentos, es algo formal en programación definir el tipo de datos. En este caso es de tipo real. Es decir, es un número que puede ser decimal, entero, negativo, positivo, lo va a soportar. Y tenemos en este caso el parámetro R, que representa el radio, que también es de tipo real. Y tenemos el parámetro col, que representa un color en particular del objeto. Entonces, estos son los parámetros que solicita la función círculo o el método círculo, que en este caso también toma el nombre de constructor. Tenemos otro método que se llama cambiar el radio, entonces recibe un radio nuevo y según eso me imagino que cambia el radio del objeto. Tenemos otro método que se llama cambia centro, que recibe como parámetros X y Y, que son del tipo real, que sirven para cambiar el centro en un plano. Tenemos otro que se llama real radio, perdón, que se llama radio, que lo que retorna es el radio actual, es decir, retorna el valor. Yo no puedo acceder a los datos directamente, pero sí puedo acceder a los datos a través de un método que me devuelve el valor. Entonces, a través del método radio, voy a devolver cuál es el radio actual del círculo y ese dato va a ser de tipo real. ¿Sí? Tengo otro método que se llama área, que me va a devolver el área del círculo y que va a ser de tipo real. Ojo que estos argumentos, estos métodos de aquí, como están así solo los paréntesis, entonces estos argumentos de aquí no tienen parámetros de entrada, pero sí retornan un valor de regreso. Y tenemos el método dibujo. El método dibuja no recibe, no tiene argumentos de entrada, ni tampoco devuelve ningún tipo de datos, pero ejecuta una acción que asumo yo que es la de dibujar. Entonces, aquí está la definición formal de una clase. ¿Y qué significa ese símbolo de más que está allí al lado de cada uno de estos métodos?
Le pertenece a ambas cosas, a la clase y a la esta, no me acuerdo cómo es. Ya, estuvo cerca. Puede ponerse la participación en clase allí, en el chat. Vamos a seguir participación en clase. Sí, el más significa que son métodos públicos, es decir, que los puede ejecutar la misma clase u otra clase de afuera puede ejecutar. ¿Sí? Esta es la manera por la cual las clases se van a comunicar, a través de los métodos. Entonces, el más significa que son públicos, es decir, que no están escondidos. ¿Sí? Algo así como que si usted se pusiera una etiqueta, ¿verdad? Donde indica su nombre. Entonces, cualquiera que lo vea va a saber cómo usted se llama. Ya, esto aquí también lo vimos que Java es un programa que se maneja totalmente con el concepto de clases, incluso el propio Java se maneja como clase. Y en Java nosotros vamos a encontrar un método en una clase que el método se llama main, y el método main es el método que el programa de Java va a buscar para ejecutar la rutina principal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una clase, la clase se llama clase principal y la clase principal tiene un método main. ¿Sí? Cuando yo ejecute el programa, lo que va a hacer el programa es que va a cargar la clase y la clase va a llamar al método main. El método main a su vez puede llamar a otra clase, ¿verdad? Y esta clase aquí puede llamar a otra clase y la clase original también puede llamar a otra clase y la tercera clase también puede llamar a la cuarta clase y el método principal también puede llamar a la cuarta. Es decir, aquí ocurre que las clases pueden llamar a otras clases según cómo le convenga la lógica del programa, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa es que hay una clase que tiene que tener el método main, porque el método main es el primer método que se va a ejecutar al momento de cargar un programa. Bien, también vimos esto, cuál era la estructura para cargar un programa. Esto ya estoy segurísimo que lo vimos. Estoy repitiendo la clase, cosa que no quería, pero ya me tocó. Entonces tenemos la palabra reservada import. Import nos permite importar clases. ¿Por qué podemos importar clases? Porque esta programación orientada a objetos nos permite la reutilización de código. Si yo ya he creado clases como alumnos, como docentes, como empleados, como personas, son clases que yo ya creé y como son clases que yo ya creé, yo las puedo reutilizar. Cuando yo creo un programa y necesito algo que ya creé, entonces yo puedo importar esas clases para tenerlas disponibles para este programa. Entonces la palabra reservada import me permite importar clases para tenerlas disponibles para este programa. De allí tenemos la palabra reservada public. La palabra reservada public es lo que vimos anteriormente como si fuera el simbolito más. Entonces la palabra public indica que esta clase va a estar disponible para otras clases. Tenemos la palabra reservada class. La palabra reservada class indica que lo que yo voy a definir de aquí en adelante va a ser una clase. ¿Cómo va a ser una clase? Las clases tienen un nombre. Entonces yo pongo un nombre descriptivo a la clase. Ahí me sale que nos quedan 10 minutos. Como nos quedan 10 minutos, cuando se desconecte nos volvemos a conectar inmediatamente. Déjenme copiar sus asistencias para que no se me vayan a perder. Estamos 15 de diciembre del 2022. Ya, ahí copié sus asistentes. Ya, entonces el nombre de la clase ya dijimos que empezaba con mayúscula, ¿verdad? Y entre las llaves, nosotros vamos a definir un código. ¿Qué es lo que va entre las llaves? Entre las llaves va el cuerpo de la clase o el código de la clase o lo que la clase puede hacer. Dentro del cuerpo de la clase, ¿verdad? O sea, dentro de las llaves, nosotros vamos a encontrar atributos. Generalmente las clases tienen así, definición de atributos, y luego las operaciones, ¿no? Entonces, abro la llave, este vendría a ser en pseudocódigo, vendría a ser el inicio, y cierro la llave, este vendría a ser el final. Ya, aquí explica lo que hace, lo que son los paquetes, ¿verdad? Dice que los paquetes son colecciones de clases que también puedo tener disponibles, ¿no? Por ejemplo, bueno, no se me ocurre un ejemplo en concreto, pero los paquetes generalmente yo tengo clases que son similares o que trabajan entre ellas y que las puedo tener disponibles.
Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Naranjas, entonces. Naranjas. Le agradecería si comparten las diapositivas en el grupo. Ya, háganme acuerdo en estas vacaciones para ya crear, en estas vacaciones voy a ver si yo creo el aula virtual. La voy a crear en el Google Class porque no creo que el aula virtual esté disponible todavía. Así que hasta que esté disponible, la voy a crear en Google Class y ahí les voy a poner tanto esto como de repente les pongo un deber navideño, ¿no? Para que ya tengan alguna tarea a su haber. Entonces, Dios mediante, se los compartiría en este periodo vacacional. Ojalá que no me dé la fiebre de Navidad y que tenga tiempo de dedicarme a esto de aquí. Estamos hablando de que la clase principal tiene un método main. Entonces, ¿cuál es la estructura del método main? El método main tiene la siguiente estructura, ¿no? Tiene unos descriptores que van a indicar cómo se va a comportar el método. Tiene un valor retornado. Generalmente los métodos retornan valores. Tiene un nombre, ¿verdad? Para identificar qué método se trata, y maneja argumentos. Por lo general, tenemos una llave de apertura y una llave de cierre. Esto sería el cuerpo del método. Y el cuerpo del método generalmente podemos comenzar con las declaraciones, es decir, variables que vamos a necesitar, instrucciones, es decir, operaciones que vamos a realizar con dichas variables. Se parece un poco a acá. Acá había atributos y operaciones. Por acá hay declaraciones e instrucciones. En las declaraciones nosotros vamos a declarar datos. Los datos pueden ser variables o constantes. Las variables ya saben que son variables, valores que pueden variar en la ejecución del método, y las constantes son valores que por lo general no cambian. Es importante que definamos lo que son variables y lo que son constantes, porque según eso, la programación estructurada da mucha importancia al manejo correcto de los datos. Entonces, esto nos ayuda a optimizar la memoria y a optimizar ciertas operaciones. Y en las declaraciones también, como esto es una programación orientada a objetos, también tenemos que definir las clases y los objetos que vamos a utilizar en las operaciones. Las instrucciones van a representar cálculos que se van a hacer con los datos. Generalmente con los datos pues hacemos cálculos y hacemos modificaciones. Por ejemplo, dice que aquí tenemos un programa que manda un mensajito por la pantalla. Entonces, aquí tenemos la clase hola. Ahí está la clase hola. La clase hola es de tipo pública, es decir, que todos pueden acceder a esta clase. Aquí está el inicio de la clase, en ese paréntesis inicial. Y al final, ahí está la parte final de la clase, ¿no? Ya, entonces aquí está la definición de la clase, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Esto es como inicio de la definición de la clase, fin de la definición de la clase. Dentro del cuerpo de la clase tenemos estos barritas y asteriscos, son comentarios, ¿verdad? Y luego dentro de la clase tenemos la definición del método main. El método main va a ser public, es decir, que va a estar disponible para todas las demás clases. Va a ser static, es decir, que este método no necesita ser instanciado para ser ejecutado. Va a devolver el tipo de valor void. Void es un tipo de datos cuando no existen tipo de datos, entonces es como que si devolviera ningún valor. Tenemos el nombre del método, que en este caso es main, y tenemos los argumentos. Aquí hay una llave. Esto es un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Entonces, dentro del paréntesis, ¿verdad? Vamos a recibir los argumentos o parámetros de entrada. En este caso, los argumentos se definen con la palabra ars para indicar que este es el nombre de los argumentos, y el tipo de datos de los argumentos va a ser de tipo string, pero va a ser un tipo string de arreglo de tipo string, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que va a ser un string y tengo dos corchetes allí que abren y cierran, significa que esto va a ser un arreglo. Es decir, yo voy a recibir puedo recibir muchos argumentos y los voy a ir guardando en el arreglo. Dentro del método main tengo un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Este es como quien dice el inicio y el final del método main.
Y dentro del método, dentro de estos paréntesis, tengo lo que se conoce como el cuerpo del método, del procedimiento. Y dentro del cuerpo de este método solamente tengo una línea. Y en esa línea vamos a encontrar la instrucción system.out.println. ¿Qué va a hacer esto? Print lo que hace es que imprime, ¿verdad? LN agrega después de la impresión un salto de línea. Lo que está aquí entre los paréntesis es una cadena de caracteres. Sé que es una cadena de caracteres porque tenemos una comilla de apertura, una comilla de final. Entonces esto es una cadena de caracteres que está de manera literal como una constante cadena de caracteres. Es decir, no está dentro de una variable, sino que está directamente colocado el valor literal allí como argumento. Lo que va a hacer la función print es que va a imprimir esta cadena de caracteres que está aquí y luego va a hacer un salto de línea. Eso hace println. Esta println está dentro de la clasificación O, ¿verdad? Del paquete O para los que son las instrucciones de salida y está dentro de la librería System, es decir, que System representa todo lo que tiene que ver con el sistema, ¿no? Leyendo esto nuevamente, tenemos que del sistema vamos a sacar, ¿verdad?, la impresión de esta cadena de caracteres. ¿Qué más podemos determinar aquí? Podemos terminar de que las instrucciones cierran con punto y coma para indicar que ha finalizado la instrucción. De allí, otras cosas que ya vimos es que tenemos los comentarios, barra inclinada hacia la derecha, asterisco para abrir un comentario, asterisco barra inclinada hacia la derecha para hacer un comentario. Estos se denominan comentarios de bloques, ¿verdad? También podemos hacer comentarios de línea. Estos simplemente son con dos barras acostadas a la derecha, ¿verdad? Y ahí ponemos lo que queramos poner, no necesitamos cerrar, ¿no? Entonces tenemos comentarios de bloque y tenemos comentarios de línea. Hasta allí, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? Ya, si no hay preguntas, yo continúo. Nos queda un minuto, se va a cortar. Cuando se corte, inmediatamente nos volvemos a conectar. Ya nos queda menos de un minuto. Cuando se conecte, nos volvemos a conectar. Y habíamos mencionado que teníamos los descriptores. ¿Para qué sirven los descriptores? Para indicar cuál va a ser el ámbito o el alcance de los métodos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos está explicando los descriptores y cada una de las partes de las instrucciones, pero nosotros ya vimos eso, ¿no? Aquí también nos está indicando los comentarios, ¿verdad? Tenemos el comentario multilínea, tenemos el comentario de una sola línea. Nos indica que tenemos que utilizar el sangrado, ¿verdad? La sangría no es algo obligatorio, es más bien para la parte visual.